Este es un Mercedes-Benz ML55 AMG del 2002 y puede que no parezca gran cosa a simple vista, pero fue el inicio de todo un nuevo género de coches, el SUV de lujo rápido. El Porsche Cayenne, el Audi RS Q8, el BMW X5M, el Lamborghini Urus, el Ferrari Pura Sangue. Todos le deben algo a este viejo Mercedes-Benz de la vieja escuela. Hoy voy a analizar este ML55 AMG y a explicarlo, y te voy a enseñar todos sus detalles y características. Muy bien, es uno de los detalles y características del ML55 AMG, empezando con un poco de contexto. El Mercedes-Benz ML original ya fue en sí mismo un SUV de lujo pionero cuando salió al mercado en el año modelo 1998. Antes del ML320 original, los SUV de lujo existentes eran o bien auténticos todoterreno como el Range Rover y el Land Rover Discovery, o versiones mejoradas de SUV ya existentes, como el Acura SLX o el Oldsmobile Bravada. El ML320 del 98 fue el primer SUV de lujo auténtico tal y como lo conocemos hoy, un vehículo de lujo diseñado desde cero, pensado para conductores suburbanos, que circulaban principalmente por carretera y querían una experiencia familiar más refinada. Fue algo muy importante, y Mercedes siguió innovando, empezando en el año 2000 con la llegada de este, el ML55, que fue realmente el primer SUV de lujo deportivo tal y como lo entendemos hoy. El ML55 salió antes que el Porsche Cayenne Turbo. De hecho, el propio Cayenne tardaría todavía 3 años en llegar al mercado cuando apareció el ML55. Se adelantó el BMW X5M en una década. En aquella época nadie fabricaba SUV de lujo de altas prestaciones. De hecho, prácticamente nadie fabricaba todavía SUV de lujo. Y Mercedes-Benz ya se había metido de lleno en el mundo del SUV de lujo rápido con el ML55. Esto es importante porque ahora prácticamente todo el mundo tiene una versión deportiva de su SUV de lujo, y de hecho hay SUV de lujo que solo existen en versión deportiva, como el Lamborghini Urus, y el Ferrari también tiene uno ahora. Incluso Acura tiene una versión deportiva de su SUV de lujo, y todo empezó aquí. Antes de esto, los únicos SUV rápidos que habían existido de verdad eran el GMC Typhoon, que no tenía nada que ver con esta idea, y el Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited, que tampoco era realmente rápido, simplemente llevaba un motor enorme en un SUV ya existente. Mercedes-Benz cogió el concepto y básicamente lo creó de verdad. Y ya que estamos hablando de prestaciones, deberíamos empezar hablando del sistema de propulsión. El ML55 utilizaba el mismo motor que muchos otros modelos AMG de finales de los 90 y principios de los 2000, un V8 atmosférico de 5,4 litros, que rendía unos 340 caballos. La tracción total era de serie y permitía que este vehículo hiciera el 0 a 100 en unos 6,3 segundos aproximadamente. No es rápido según los estándares actuales, pero en su momento era algo muy serio. Otros SUV hacían el 0 a 100 en 8 o 9 segundos, y este lo hacía en 6, y eso era bastante rápido. Pero las mejoras del ML55 iban más allá de un motor más grande. Se realizó una mejora integral del coche, empezando por el capó, que tiene estos 2 abultamientos que sobresalen a cada lado. Estos abultamientos son puramente estéticos, solo están ahí por apariencia. No son necesarios para el funcionamiento del coche y de hecho ni siquiera se ven por debajo del capó. Son tan innecesarios que Mercedes-Benz los añadió simplemente para que el ML55 pareciera más potente y más emocionante. Y esto es totalmente cierto, como homenaje al 300 SL, el famoso Mercedes-Benz alas de gaviota, que también tenía abultamientos similares. Por eso los pusieron en este. Esto se explicó en las prestaciones de prensa del coche hace 25 años cuando era nuevo. Otras mejoras eran más importantes, por ejemplo, las llantas eran más grandes. Puedes ver estas llantas de estilo AMG más grandes que las del ML normal. También llevaba frenos más grandes para una mejor capacidad de frenado y pinzas pintadas en rojo para enfatizar su deportividad. En la parte delantera tenía un parachoques completamente rediseñado que incluía unos antinieblas que le daban un aspecto más deportivo y agresivo. En los laterales
Tenía pasos de rueda ensanchados. Básicamente cogieron los pasos de rueda del ML normal y los hicieron un poco más grandes y anchos para darle una apariencia más agresiva si te fijas en ellos. En la parte trasera también había un paragolpes específico. Era un poco más agresivo que el del ML estándar, aunque no demasiado llamativo, salvo por el hecho de que tiene doble salida de escape, uno a cada lado, para que ese gran V8 pudiera respirar. En cuanto a la suspensión, en realidad no hubo grandes mejoras, a pesar de ser una AMG con motor AMG. Solo recibió barras estabilizadoras para controlar mejor el balanceo de la carrocería y muelles ligeramente más firmes. En conjunto, la altura del coche se redujo aproximadamente 1 pulgada respecto al ML normal, pero nada más. No tenía una suspensión deportiva completamente nueva, sofisticada o ajustable, simplemente no lo hicieron. Y sospecho que fue porque Mercedes-Benz tenía cierto miedo de ir demasiado lejos en el terreno de las prestaciones con este vehículo. No querían alinear a los compradores haciéndolo demasiado deportivo y demasiado duro. Aunque eso significara que el comportamiento quedara algo comprometido para una AMG, no querrían correr ese riesgo. Recuerda que el Porsche Cayenne no existía, el Audi Q7 no existía todavía, el BMW X5 acababa de salir y solo con motores normales. No sabían cuál iba a ser la reacción del público ante este coche, así que decidieron ir sobre seguro, más potencia, algunos cambios estéticos, pero sin volverse locos por si a la gente no les gustaba. Crear este vehículo ya era de por sí un riesgo. Y de hecho, otra nariz interesante del exterior es lo discreto que resulta. No es como un AMG moderno, con todo ensanchado, llantas gigantes y cambios exagerados por todas partes. Aquí lo mantuvieron sencillo y discreto. De nuevo, no querían ir demasiado lejos y arriesgarse a espantar a posibles compradores haciéndolo excesivamente AMG. Era una mejora sutil sobre el ML normal, no el AMG extremo que esperaríamos hoy, pero ahí estaban las bases, los comienzos. Sin embargo, mientras Mercedes hizo mejoras en el ML55 para hacerlo más emocionante que el modelo estándar, motor, llantas, frenos, suspensión, prácticamente no se hizo nada en el interior. Y eso es bastante sorprendente. Cuando entras aquí, no está AMG-cizado. En absoluto. Es radicalmente diferente a los AMG modernos, llenos de placas, duras específicas, fibra de carbono, asientos especiales y todo eso. Aquí no tienes nada de eso. Por lo que puedo ver, las únicas mejoras son que las alfombrillas ponen ML55 AMG, lo cual debe ser lo más fácil del mundo de cambiar respecto al modelo normal. Literalmente, las sacas y pones otras nuevas. Y luego están los relojes, que son blancos. Puedes ver los relojes de fondo blanco con AMG impreso justo en el centro del velocímetro. Eso es todo. No hay ninguna otra referencia a AMG, no hay placa en el lado del pasajero del salpicadero, no hay reposacabezas con el logotipo AMG. Es simplemente un interior de ML normal, salvo por esos pequeños detalles. De nuevo, creo que Mercedes no quiso pasarse haciendo este coche demasiado deportivo con fibra de carbono o asientos tipo bucket muy envolventes porque temían que la gente no quisiera eso en un SUV de lujo y que simplemente no lo comprarían. Otra cosa a mencionar sobre el interior del ML de esta época es que en realidad no era especialmente bueno. Esta fue la época de expansión de Mercedes-Benz. Estaban probando nuevas gamas de productos y creciendo mucho. Y ya no tenía la calidad de construcción casi intocable que habían tenido en el pasado. Así que el interior tiene bastantes holguras entre paneles por todas partes. Los materiales no son de la máxima calidad que quizás habrías encontrado en Mercedes de finales de los 80 o principios de los 90. Era un nuevo enfoque dirigido a un comprador más generalista con este coche y otros modelos de la época, como el Clase A, y la calidad no estaba al nivel de algunos de los Mercedes más legendarios de décadas anteriores. Dicho esto, hay algunos detalles interesantes y sorprendentes buenos en este interior. Por ejemplo, si miras la consola central, abajo del todo verás dos interruptores marcados con un icono de ventanilla, uno a la izquierda y otro a la derecha. Esos interruptores abren las ventanillas de la zona de carga a cada lado para permitir que entre aire. Es una característica que solemos asociar a monovolúmenes de esa época, pero Mercedes la incorporó en el ML. Y, de nuevo, la razón es que no sabían exactamente qué querrían los consumidores. Unos SUV de aquella época tenían ventanillas traseras practicables y pensaron, vamos a probarlo.
Por supuesto, esto nunca se popularizó ni no se volvió a ver en otros sub, pero Mercedes lo intentó aquí, lo cual es bastante curioso. Otro buen ejemplo de esta filosofía es este interruptor en el centro que pone Low Range. Sí, los primeros M-Class tenían reductora. Es una locura pensarlo ahora en un sub de lujo de tamaño medio, pero de nuevo, Mercedes no sabía lo que iba a querer la gente. Estaban el Land Rover Discovery, el Range Rover, que tenían reductora y Mercedes pensó que quizás también deberían incluirla en el clase M. A lo mejor la gente la necesitaba. Resultó que no, pero lo intentaron por si acaso. Y hay más rarezas y buenas características aquí dentro. Por ejemplo, este pequeño interruptor muy escondido detrás del volante sirve para los lavafaros. Lo pulsas y sale agua para limpiar los faros. Un pequeño truco curioso que podías enseñar a tus vecinos del barrio cuando llegabas a casa con tu nuevo ML. ¿Y qué tal los retrovisores plegables eléctricamente? Aquí en el centro, junto al control de los espejos, hay un botón para plegarlos y otro botón separado para desplegarlos. En lugar de un solo botón que funcione en ambos sentidos, tienes dos botones distintos, lo cual es bastante peculiar. Otra rareza interesante, debajo del asiento del pasajero, si miras aquí abajo, verás una especie de cajita con cerradura, que en realidad es un cajón. Pulsas el cierre y el cajón sale, y es sorprendentemente grande. Puedes guardar cosas que no caben en la guantera o en la consola central. Un añadido práctico bastante bueno. Y otra curiosidad práctica, la disposición de los portavasos. Un portavasos está a la derecha de todo el salpicadero, a la derecha de la guantera. Pulsas aquí, se abre, y puedes poner una bebida en el lado del pasajero. El otro portavasos está en el lugar equivalente, en el lado del conductor. Eso significa que está a la izquierda del volante, a la izquierda de la palanca de los intermitentes, así que en lugar de dos portavasos centrales, como en casi todos los coches, los pusieron en extremos opuestos del salpicadero, incluyendo uno justo al lado del volante, lo cual me parece bastante ingenioso y una idea interesante. Y aquí va otra idea curiosa. El ajuste del volante se hacía con una palanca que salía de la columna de dirección como en muchos otros coches. Pero cuando bajabas la palanca, es decir, cuando el volante estaba en modo de ajuste, aparecía un testigo en el cuadro de instrumentos avisándote de que estabas ajustando el volante. En el momento en que volvías a subir la palanca para bloquearlo, el testigo desaparecía. Esto es algo rarísimo, no lo había visto nunca, pero supongo que la idea era evitar que condujeras con el volante desbloqueado por error, que giraras y el volante se moviese hacia adentro o hacia afuera de forma peligrosa. Así que ese testigo te avisa cuando estás ajustando tu propio volante y es bastante curioso. Otra cosa es esta pequeña pantalla en el techo, junto al espejo retrovisor interior. Como ves, muestra distintos tipos de información del vehículo. Todo está en sistema métrico o con el formato europeo para escribir las fechas. Estoy seguro de que podría cambiarse, pero esto es bastante extraño. Una de las pantallas muestra 6 Sir. No tengo ni idea de lo que significa y otra pantalla simplemente muestra la palabra no. Así que, si quieres conducir con tu coche diciendo no desde el techo, puedes hacerlo. En cualquier caso, es una pantalla de información que supongo ofrece algún tipo de dato además de la palabra no. Ahora pasamos a los asientos traseros del ML55, que en realidad son un lugar bastante agradable para viajar. Para empezar, sorprende lo amplio que es. Hay un espacio decente para las rodillas, las piernas y la cabeza. Los asientos son cómodos y espaciosos, que era un poco el objetivo del coche. El ML320 original estaba pensado como un coche familiar, así que obviamente necesitaba un nivel de espacio acorde a una familia. Pero más allá del espacio aquí atrás, está bastante bien. Tienes los interruptores de los elevalunas eléctricos en el centro, en la consola central, lo cual da una sensación un poco barata. Y es una forma de abaratar costes, evitando llevar el cableado hasta las puertas, lo que tendría mucho más sentido. Pero aparte de eso, hay algunos detalles agradables. Por ejemplo, el reposabrazos trasero es un buen detalle. Muchos coches lo tienen, pero en la mayoría los portavasos están integrados en ese reposabrazos, lo que significa que tienes que elegir entre portavasos o un pasajero central.
Aquí no ocurre eso. En su lugar, los portavasos salen de este panel de la consola central, así que pueden viajar 3 personas atrás y seguir usando los portavasos, lo cual está muy bien pensado, especialmente para la época. No era algo que se viera muy a menudo. También aquí atrás tienes 2 salidas de aire individuales, como puedes ver, e incluso controles de climatización, lo cual es una gran sorpresa para las plazas traseras de un coche de esta época. Eso sí, el funcionamiento de esos controles es absolutamente extraño. En el lado izquierdo tienes la velocidad del ventilador, que puede subir o bajar, y una pequeña luz se enciende alrededor de un semicírculo indicando lo rápido que gira el ventilador. Eso tiene sentido. En el otro lado está la temperatura, pero no te dice la temperatura exacta. Así que es algo así como más frío o más caliente y tienes que guiarte por la luz para decidir si estás demasiado frío o demasiado caliente. Es muy raro no tener ni siquiera un indicador rojo o azul que muestre frío o calor. En su lugar solo hay flechas y una pequeña luz. Y por último pasamos a la zona de carga del ML55, donde descubrimos una de las rarezas más interesantes del vehículo. El maletero alberga una rueda de repuesto de tamaño completo colocada en un lateral, lo que obviamente tiene algunas consecuencias curiosas, pero para Mercedes-Benz era muy importante incluir una rueda de repuesto de tamaño completo al crear este vehículo. Como ya he mencionado, no sabían muy bien qué querrían los compradores y la idea era que la utilidad podía ser algo que la gente esperara de un vehículo deportivo utilitario. Por supuesto, resultó que no era así. La gente solo quería el SUV para presumir un poco y para ir más alta sentada, pero Mercedes quería ofrecer utilidad y eso significaba incluir reductora y una rueda de repuesto de tamaño completo. De hecho, en el ML original había una opción para llevar la rueda de repuesto montada en la parte trasera, como en el Isuzu Trooper. O en un Land Rover Discovery, era una opción con portarruedas trasero. Pero si no elegías esa opción, aún así, querían darte la rueda de repuesto de tamaño completo, la colocaban en el maletero. El resultado de eso fue obviamente que se perdió bastante espacio de carga. Puedes ver que de esta rueda de repuesto hace que el maletero se reduzca quizás un 15% respecto a lo ancho que podría haber sido. Y también hay otras consecuencias interesantes. Mi favorita es la cubierta del maletero. Por desgracia, este coche ya no conserva su cubierta original, pero puedes ver que Mercedes-Benz montó los raíles de la bandeja de maletero en la carcasa de la rueda de repuesto en lugar de en el lateral del vehículo, que es donde normalmente irían. Tenían que cubrir la carga incluso con la rueda ahí puesta. También puedes ver que los ganchos de sujeción de la carga en el suelo están un poco desplazados para tener en cuenta que había una rueda de repuesto ocupando ese espacio. Incluso añadieron una red de almacenamiento en la carcasa de la rueda, igual que habrían hecho en el lateral del vehículo, pero en este caso montada sobre la rueda porque la rueda estaba ahí y tenían que convivir con ello. Y de esa forma, así lo hicieron. Un par de cosas más interesantes en la zona de carga. Por un lado, hay una toma de corriente atrás, un enchufe de 12 voltios tipo mechero. Y eso me sorprendió mucho. Es raro ver algo así en un coche de esta época. Ni siquiera todos los SUV nuevos traen hoy en día tomas de corriente atrás, así que tenerla aquí es un detalle muy bueno y muy práctico. Y esos son los detalles y características del ML55 AMG. Ahora es momento de salir a la carretera y ponerse al volante del SUV de lujo deportivo original. Muy bien, conduciendo el ML55 AMG. Y tengo que decir que lo primero y más importante de este vehículo es algo que me encanta, el conjunto mecánico. Me encanta este motor. Yo tuve este motor en un E55 que fue mío, un E55 del 2001. Antes de que salieran los E55 sobrealimentados a mediados de los 2000, existía una versión atmosférica con este motor. El E55 tenía un poco más de potencia y obviamente era un coche más pequeño y se sentía muy musculoso, divertido y rápido. Era un conjunto mecánico con mucha respuesta. Pero lo que realmente me gustaba de ese motor era que era fiable y tenía una entrega de potencia suave y contundente. Pisabas el acelerador, reducía una marcha y aceleraba de forma progresiva y rápida a lo largo del rango de revoluciones. Era un motor fantástico. Y el hecho de que fuera duradero y fiable era aún mejor, como demuestra el hecho de que Mercedes-Benz luego le añadiera un compresor para sacarle 100 caballos más y aún así siguiera considerándose un conjunto mecánico fiable. Es un motor realmente muy bueno, este V8 MG atmosférico de finales de los 90 y principios de los 2000.
Así que me encanta este conjunto mecánico y tengo que decir que este coche también me encanta. Tiene un poco menos de potencia que el E55 y tiene solamente 136.000 millas y se siente sólido como una roca. Es un motor tan bueno y basta con pisar un poco el acelerador para notar un gran par a bajas revoluciones. Este motor es la razón por la que a la gente le encantan los V8. Ahora bien, por mucho que me guste este motor, ojalá pudiera decir lo mismo del resto del coche. Pero la verdad es que, aparte del conjunto mecánico, que es excelente, el coche se siente claramente como un primer intento de algo que más tarde se volvió genial. De hecho, he probado varios coches así últimamente, el Escalade original, la Dodge Caravan original, coches que no eran especialmente buenos en sí mismos, pero que allanaron el camino para cosas mucho mejores, y este vehículo es exactamente eso. El conjunto mecánico es bueno, pero en cuanto a dirección y comportamiento, en el momento en que empiezas a conducirlo te das cuenta de que esto no es una AMG como los AMG que conocemos hoy. Podría haberle puesto una suspensión más deportiva, haber bajado más la altura, haber montado llantas aún más grandes y haberse lanzado de lleno. Pero creo que les preocupaba que eso redujera el interés del público porque el coche sería demasiado deportivo y agresivo, así que no sabían hasta dónde querían llegar los compradores. Eso se demuestra en el hecho de que rebajaran un poco la potencia respecto al E55, no estaban seguros de darle toda la potencia y todas las prestaciones, solo querían hacer un sub más deportivo y lo lograron. Pero diré que al volante la dirección es muy ligera, no es especialmente comunicativa, no especialmente precisa, no es una dirección afilada, y lo mismo ocurre con el comportamiento. Entras en una curva y no se mantiene completamente plano y firme. Eso sí, gira más plano de lo que habría esperado, que trace curvas de forma impecable y la suspensión es bastante blanda y flotante. De nuevo, es un intento. Es un comienzo de algo desde el punto de vista de la experiencia de conducción, más allá del conjunto mecánico, la verdad. Era como un inicio. El Clase M original es uno de los modelos más fiables que jamás fabricó Mercedes-Benz. El motor V6 de 3,2 litros del ML320 es tremendamente fiable. Sin embargo, la calidad general del vehículo no estaba a la altura de la calidad del conjunto mecánico. Este ejemplar ha envejecido bastante bien. Todo funciona, pero sigues teniendo ruidos, crujidos, holguras entre paneles y, en general, un diseño interior que no es de la mejor época de Mercedes-Benz. No fue una era de máxima calidad para la marca. Aún así, como te dirá cualquier propietario de un coche fiable, un buen conjunto mecánico soluciona muchos problemas. Y aunque el diseño no haya envejecido especialmente bien y algunos elementos del interior no sean gran cosa, el coche funciona. Y eso también es cierto en el 55. Al final tienes un sub bastante rápido, bastante raro, con un aspecto interesante que se defiende bien en prestaciones y que seguirá funcionando durante mucho tiempo gracias a este motor tan bueno y fiable. Desde luego no es el Atleta, que serían los sub de lujo deportivos posteriores. El Porsche Cayenne no existía todavía. Estaba a años de distancia cuando salió este coche, pero te da una idea de vamos a probar esto y vamos a ver a dónde nos lleva. Y por supuesto nos ha llevado muy lejos. Ellos no lo sabían en aquel momento, pero lo estaban intentando. Es interesante ver ese intento, ver lo que hicieron y cómo empezó todo este mundo que hoy es tan popular en el sector del automóvil. Y así, es el Mercedes-Benz ML55 AMG. Puede que no tenga la imagen agresiva de los sub de lujo deportivos modernos y que no sea especialmente rápido según los estándares actuales, pero estuvo ahí desde el principio. Y es genial poder verlo tantos años después. Puedes conseguir este en Cars and Beats. Y ahora es el momento de darle una puntuación. La puntuación es de 49 de 100. El ML55 supera a la muy limitada clase de subdeportivo de su época, pero no se acerca a modelos posteriores como el primer Porsche Cayenne o el Jeep Grand Cherokee SRT8. Tiene sentido porque el ML55 fue realmente el primero de su clase con suspensión blanda y no demasiada potencia. Las grandes prestaciones llegaron después. Aún así, es un vehículo interesante que abrió el camino a muchos coches populares y ha sido divertido analizarlo.